En esta clase vas a ver cómo otras personas utilizan Google Data Studio. Y el primer ejemplo es el más común. Y es tener un reporte de una sola página que te permita ver el tráfico de un sitio web, que te permita entender de qué países están llegando los visitantes, cuántas visitas tienes, desde qué fuentes o qué medios la gente está llegando a tu sitio web. Otro ejemplo común es para una tienda en línea que pueda haber en un solo reporte desde qué países le están comprando. O cuál es el ciclo de venta de su tienda, es decir, desde la primera vez que una persona visita tu sitio web, cuántos días toma para que decida comprarte. Lo bueno de estos reportes es que en vez de que tengas que visitar, por ejemplo, Google Analytics, que te toca abrir un nuevo informe, esto lo puedes ver en segundos en una sola página y lo puedes compartir con personas que no conocen la herramienta de Analytics. Otro ejemplo es si tú tienes un canal de YouTube y quieres ver cuántos suscriptores tienes, cuántas interacciones, cuántas reproducciones de video y cuánto tiempo la gente se está demorando en tu canal o en tus videos, lo puedes crear en una sola vista, como esta que ves aquí. Lo bueno es que Data Studio no es solo para productos de Google. También puedes conectarte con Facebook Ads, por ejemplo, o con tus publicaciones orgánicas de Facebook, o incluso con tu cuenta de Instagram, saber cuántos seguidores tienes, desde dónde te están viendo, dónde están viendo tu perfil, saber cuáles son tus publicaciones más relevantes. Y no solo estamos hablando de marketing digital, Data Studio te va a servir para visualizar datos de cualquier fuente, siempre y cuando estén estructuradas en filas y columnas. Este es un ejemplo de la visualización de datos de una encuesta, que de otra forma podrías hacer con Excel y te tomaría mucho más tiempo y seguramente no sería tan amigable como esta. Este es otro ejemplo genial. Es un dashboard que muestra la población mundial, que nos muestra básicamente, uno, que la humanidad es mayoritariamente la India y la China, y dos, que aunque en India hay muchas más personas que en Estados Unidos hay más usuarios de Internet. Otro ejemplo, y este es un ejemplo genial porque no muestra solo un gráfico, no muestra solo reportes, sino que parece una infografía, porque combina texto, combina gráficos, combina ilustraciones. Si yo fuera a presentar un informe a un cliente, muy seguramente se parecería a algo como esto. Seguramente has visto este gráfico antes. Muestra la evolución del coronavirus en China cuando este virus afectó a parte de la población. Este reporte no fue creado en Data Studio, fue creado por la Universidad Johns Hopkins, pero puedes crear un reporte muy similar con Data Studio con la misma base de datos que ellos están utilizando. Este es otro ejemplo genial. Hace un tiempo estuve en Boston, en una empresa llamada HubSpot, que es líder en marketing digital a nivel mundial, y algo que vi me pareció muy interesante. En todas las oficinas tienen pantallas con dashboards o con tableros mostrando sus indicadores más importantes. Cuando estuve en un banco de Colombia, vi exactamente lo mismo. Tenían pantallas donde mostraban los indicadores que más les importaban y los mostraban a diario. Mostraban cuánta publicidad gastaban al día, cuántas cuentas de ahorro habían sido creadas cada día, cuántos nuevos clientes estaban adquiriendo. ¿Por qué hacían esto? Seguramente es porque les interesa que sus empleados estén enfocados en una misma métrica, en un mismo indicador, que sepan que todo lo que hacen está enfocado a conseguir esos KPIs. Y este gráfico representa perfectamente eso. Ahí nos está mostrando en dónde estoy ahora, cuál es mi número de ventas mensuales versus cuál es mi objetivo. Y este es otro ejemplo. Seguramente has visto en redes sociales videos donde muestran cuáles son las celebridades más famosas en los últimos años, o cuáles son los futbolistas que más han marcado goles, o cuáles son las marcas más valiosas. Este tipo de gráficos, que son de barras animados, los puedes crear en Google Data Studio, y de hecho los vamos a crear en el curso. Ya viste algunos ejemplos de cómo utilizar Google Data Studio. En la próxima clase vamos a crear nuestra cuenta gratuita, así que te espero. Ya sabes para qué sirve Google Data Studio. En esta clase vamos a crear nuestra cuenta, pero antes quiero mostrarte algo importante: los conectores. ¿Qué son los conectores? Resulta que para yo visualizar algo en Data Studio, tengo que traer los datos de alguna parte. Puedo traer datos, por ejemplo, desde Google Analytics para ver el tráfico de mi sitio web, o puedo traer datos desde Google Ads para poder visualizar los datos de mis campañas en publicidad en Google. O si yo tengo un canal de YouTube, hay un conector que me permite traer datos desde YouTube hasta Data Studio. No solo dependo de productos de Google, resulta que también hay un proveedor o hay varios proveedores o partners de Google que se encargan de crear conectores de terceros o crear conectores para otras aplicaciones. Por ejemplo, Facebook Ads, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, HubSpot, Moz, SEMrush o herramientas de marketing muy comunes.
Hay conectores para esto que otros proveedores están ofreciendo. Hay, por ejemplo, no puede ser. Hay un conector para Bing. Es increíble, a nadie le importa Bing. Nadie usa Bing, al menos en Latinoamérica, pero hay un conector por si algún día quieres verlo. No va a pasar. También hay conectores para datos propios. Si tú tienes una base de datos propias, una hoja de cálculo, por ejemplo, puedes conectarla a Data Studio. Seguramente Google Sheets es el conector que más vas a utilizar. Pero si tienes una fuente de datos con un volumen muy grande, o si eres un desarrollador, también hay un conector para BigQuery o MySQL. Entonces, con esto te estoy mostrando que puedes traer datos de cualquier parte y puedes visualizar tus datos cualquiera que sea esa fuente de datos siempre y cuando esté organizada en filas y columnas. Ahora sí, vamos a crear nuestra cuenta de Google Data Studio. Solo necesitas un correo de Gmail o un correo de G Suite. En mi caso, yo creé un correo electrónico nuevo para mostrarte desde cero cómo se crea una cuenta en Google Data Studio. Vamos a la herramienta. Vamos a crear nuestra cuenta en Google Data Studio. Y lo que vamos a hacer es ir a Google y poner Google Data Studio. Y vas a ir al primer resultado orgánico. Ahora, en esta vista es donde vas a ver todos los reportes que crees. Como en nuestro caso es el primero que creamos, vamos a ir a la opción Blank Report o reporte en blanco. Y después de que te pida aceptar términos y condiciones, te va a preguntar si te quieres suscribir al boletín de correos de Data Studio. Yo te recomiendo que sí lo hagas, porque como es una herramienta tan nueva, Google cada mes está lanzando nuevas características que está comunicando a través de este boletín. Entonces, en mi caso, yo sí voy a aceptar todos los correos que ellos me envíen. Perfecto. Vamos a guardar y ahora sí, nuestra cuenta en Data Studio está creada. Después de crear una cuenta, lo que hacemos es conectarnos a una fuente de datos. Y la fuente de datos que vamos a elegir es una hoja de Google Sheets que yo preparé para ti y que vas a tener en la página de recursos de esta clase. Esta es exactamente la fuente de datos que vamos a utilizar esta vez. Es una hoja de cálculo de Google Sheets que me está mostrando una lista de personas y me muestra su mes de nacimiento, su género, su nacionalidad y su salario. Es exactamente estos mismos datos los que vamos a ver en Google Data Studio. Entonces vamos a irnos a la herramienta Data Studio y vamos a crear un reporte nuevo. Esta es una página en blanco. Lo primero que me va a pedir es que me conecte a una fuente de datos. Y acá hay una opción que se llama Crear nueva fuente de datos o Create New Data Source. Voy a hacer clic acá. Y aquí me pide buscar cuál es la fuente de datos que yo quiero. Aquí yo estoy viendo Google Analytics, Google Ads, pero la que me importa es Google Sheets en este momento. Google Sheets. Perfecto. Y voy a seleccionar esta fuente de datos. Lo que va a pasar con cada fuente de datos es que te va a pedir autorizarla. Y aquí voy a autorizar esta fuente de datos. Y voy a hacerlo con la cuenta que estamos utilizando. Y voy a aceptar todo lo que Google me está solicitando. Ahora, se está conectando a mi cuenta de Google Sheets. Y lo primero que hace es buscar las hojas de cálculo que yo tenga en esta cuenta. En este caso es fuente de datos, que es la que le mostré ahora. Y me va a pedir cuál es la hoja que quiero que veamos. En este caso, nuestra fuente de datos solo tiene una hoja, así que voy a elegir esa. Y esa está bien. Aquí hay unas opciones que me están preguntando. Una pregunta, ¿será que en la hoja de cálculo las primeras filas corresponden al título de esa columna? En este caso es cierto. Yo estoy mostrando que estas filas representan efectivamente el título de estas columnas. Entonces voy a decir que así es. Y voy a hacer clic en conectar. Cuando me conecto, Google Data Studio ya está interpretando, bueno, ya cogí los títulos y ya tengo los tipos de datos que quiero. Aquí estoy viendo género, mes de nacimiento, nacionalidad y salario. Son exactamente los datos que yo tengo en esta hoja de cálculo, pero te tengo que explicar a Data Studio qué tipo de datos son estos. En el caso de género, el tipo de dato es un texto. En el mes de nacimiento ya no es texto, ya es de tiempo. Entonces voy a la opción fecha y tiempo y voy a buscar mes. Y el mes está aquí. Perfecto. Ahora, nacionalidad, hay una opción, un tipo de dato que se llama país. Voy a ir a la opción geografía y voy a buscar país. Y en el caso de salario, hay una opción de número que me sirve, pero voy a utilizar la opción de moneda. Y aquí está moneda y voy a dejarlo en dólares americanos. Perfecto, lo que hice en este momento fue explicarle a Google Data Studio qué tipo de datos vamos a visualizar. Y lo último que sigue es conectarnos y es añadir esta fuente de datos al reporte.
Perfecto. Aquí me está preguntando si otras personas pueden añadir dimensiones simétricas y no quiero que me muestre esta ventana otra vez y voy a añadir esto al reporte y estamos listos. Acabamos de crear nuestra primera fuente de datos y ya la conectamos a Google Data Studio. Ya creaste tu cuenta de Google Data Studio y ya conectaste tu primera fuente de datos. En este caso fue una hoja de cálculo de Google Sheets. Si tienes alguna pregunta, déjala en la sección de comentarios. En la próxima clase vamos a conectarnos a otras fuentes como Google Ads, Google Analytics, Google Search Console y YouTube. Nos vemos en la próxima clase. Ya creaste tu cuenta de Data Studio y ya te conectaste a tu primera fuente de datos. En esta clase nos vamos a conectar a Google Analytics, a Search Console, a YouTube y a Google Ads. Para esta clase particularmente yo voy a utilizar un correo que ya tiene acceso a estas cuentas. Si tú no tienes acceso a estas cuentas, no te preocupes. Para todas las clases vamos a utilizar una cuenta de demo que Google nos ofrece. Así que vamos a la herramienta. Vamos a ir a nuestra cuenta de Google Data Studio y vamos a crear un nuevo informe. Lo primero que vamos a hacer al crear un nuevo informe es conectarnos a una fuente de datos. Entonces vamos al botón que está en la parte inferior de la pantalla que dice crear fuente de datos y vamos a hacer clic en él. Google nos va a mostrar los distintos conectores que nos ofrece. En este caso me voy a conectar a Google Analytics. Voy a hacer clic en seleccionar. Y aquí, después de que autorices el acceso a tu cuenta, este conector te va a mostrar acceso a todas las cuentas que tienes desde tu correo. Yo voy a elegir esta cuenta. Y voy a elegir esta propiedad y esta vista. Recuerda que el concepto de cuenta, propiedad y vista, que es la estructura de tu cuenta de Google Analytics, la puedes ver a profundidad en el curso de Platzi sobre Google Analytics. Nos vamos a conectar a esta cuenta. Vamos a hacer clic en conectar. Cuando nos conectemos, vamos a ver los datos que podemos sacar de nuestra cuenta de Analytics, que son son exactamente 513 tipos de datos entre métricas y dimensiones, que es algo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver, por ejemplo, la fuente de adquisición de nuestro tráfico. Y en cuanto a métricas, vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de entradas a una página, o el CTR de los anuncios, o el costo por clic de los anuncios. Vamos a añadir esta fuente de datos al informe. Y ya nos conectamos a Google Analytics y de forma automática está creando una tabla para mí con estos datos de estas fuentes. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las demás cuentas, el proceso es exactamente igual. Vamos a crear una nueva fuente de datos. Para eso nos vamos a ir al menú, a la opción que dice recurso, y en recurso vamos a ir a gestionar las fuentes de datos añadidas. Ahí ya vemos que está nuestra cuenta de Google Analytics vinculada, pero voy a añadir otra cuenta, voy a añadir a Google Search Console, voy a añadir fuente de datos. En añadir fuente de datos voy a buscar Search Console y aquí está este conector. El conector de Google Search Console, voy a vincular mi sitio web, ofrece dos tipos de conectores, uno por sitio web y otro por URL. Más adelante en el reporte de SEO te voy a explicar la diferencia de estos dos tipos de reportes. Voy a conectarme primero al de sitio web y voy a conectarme a esta fuente de datos, conectar. A diferencia de Analytics, que demostraba cientos de tipos de datos, en este caso tengo a lo sumo 9. O sea, los reportes de SEO generalmente son mucho más simples desde Google Search Console y voy a añadir esta herramienta al informe. Como es el proceso de conectarnos a fuentes de datos es exactamente el mismo. Nos vamos a conectar a YouTube y después a Google Ads. Entonces vamos a la herramienta otra vez. Cuando estamos en Data Studio ya nos conectamos aquí a Search Console y a Google Analytics. Ahora me voy a conectar a YouTube, añadir una nueva fuente de datos y voy a buscar YouTube. Y aquí está, YouTube Analytics. Y ahí se va a conectar a mi cuenta. Y listo, voy a conectarme. Al igual que Google Search Console, realmente no son tantos los datos que puedo extraer de mi canal de YouTube, pero igual voy a añadirlo al informe. Finalmente nos falta una fuente de datos, que es Google Ads. Voy a añadir una fuente de datos y voy a irme a Google Ads. Voy a seleccionar el conector de Google Ads. Seleccionar, y esto es muy curioso, resulta que en este correo yo no tengo una cuenta vinculada a Google Ads. Cuando tú crees un reporte, asegúrate que ese correo esté vinculado a la cuenta que tú quieras visualizar. Ya viste lo fácil que es conectar tus fuentes de datos a Google Data Studio. En este módulo aprendiste qué es Google Data Studio, la importancia de aprenderlo. Te conectaste a tus primeras fuentes de datos después de haber creado tu cuenta. En el próximo módulo vamos a crear reportes, así que te espero en la próxima clase.
Antes de crear nuestro reporte de Google Analytics, lo primero que vamos a entender es la diferencia entre métricas y dimensiones. Pero hagamos un pequeño repaso de Google Analytics. Google Analytics es la herramienta que nos permite entender el tráfico de nuestro sitio web. Ahí nos permite hacerlo de 4 formas. Hay 4 tipos de reportes. Una es la de audiencia, la que nos está diciendo quiénes son los usuarios que nos están visitando, desde qué dispositivos, saber si son usuarios recurrentes o son usuarios nuevos. El otro tipo de reporte es el de adquisición, el que nos indica desde dónde está llegando el tráfico, sea desde Google de forma orgánica, sea desde redes sociales. Otro reporte es el de comportamiento, es el que nos dice qué hacen los usuarios cuando están en el sitio web, qué páginas visitan, cuánto tiempo están en cada página y cuáles son nuestras páginas más populares. El último reporte es el de conversión y es el que nos indica la efectividad de nuestro sitio web de convertir tráfico a clientes, a suscriptores o cualquier métrica que sea importante para tu negocio. Quiero recordarte que si no cuentas con una cuenta de Google Analytics, vamos a utilizar una de demo que Google nos ofrece para que todos los estudiantes puedan crear estos reportes. También, si tienes dudas con las métricas que te estoy mostrando, recuerda que Platzi tiene un curso de Google Analytics. Te voy a mostrar cómo se va a ver nuestro reporte. Se va a ver más o menos así. Vamos a ver una serie de visualizaciones. Esta es la primera, es una serie temporal que nos va a mostrar cuántos visitantes tenemos cada día. Vamos a tener un filtro de tiempo que nos permita elegir el periodo de tiempo que queremos visualizar. Además, unas métricas que nos digan cuántas conversiones hemos tenido, cuánto tráfico tenemos y cuál es nuestra tasa de conversión. También quiero ver un mapa que me permita saber desde dónde, desde qué países están llegando nuestros visitantes. Y quiero tener 3 gráficos de barras que me permitan entender la composición del tráfico de nuestro sitio web, saber si vienen desde dispositivos móviles o desktop, saber si nos visitan hombres o mujeres, o cuál es el grupo de edad de las personas que nos están visitando, o si son visitantes nuevos o recurrentes. También quiero crear un pie chart que me permita saber cuál es mi fuente de adquisición de tráfico más importante, y finalmente quiero una tabla que me muestre cuáles son las páginas más populares de nuestro sitio web. Antes de crear este reporte, hay 2 conceptos que hay que tener claros. ¿Qué es una dimensión y qué es una métrica? Vamos primero con métricas. Una métrica es simplemente un número. Por ejemplo, 20 visitantes, 80 conversiones o 80% de tasa de conversión. Cuando vemos una métrica, está expresada en un número. Por ejemplo, tengo 30 sesiones, 50 usuarios, mientras que una dimensión es lo que describe a esta métrica, lo que le da atributos. Por ejemplo, tengo 50 visitantes, la métrica, y lo quiero desglosar por países. Los países corresponden a la dimensión. Si yo quiero ver cuántos visitantes tengo desde España, desde Colombia, desde México, visitantes es métrica otra vez, países corresponde a esta dimensión. Vamos a ver un ejercicio para que entendamos un poco más de esto. Aquí te estoy mostrando una tabla y estoy mostrando una métrica. La cantidad de usuarios de un sitio web, que en total son 720, pero la dimensión, la forma en la que yo desgloso esta métrica es en tipo de dispositivo, donde veo mobile, donde veo desktop y tablet. En este caso, la dimensión corresponde al tipo de dispositivo y la métrica es la cantidad de usuarios. Ahora quiero preguntarte a ti, si yo te muestro esta, ¿cuál es la métrica y cuál es la dimensión? Ahí yo estoy viendo un gráfico que me está mostrando la cantidad de usuarios y me está mostrando la cantidad de usuarios por días. En este caso la métrica es la cantidad de usuarios y la dimensión corresponde a la fecha. Si yo te muestro este gráfico, ¿cuál es la métrica y cuál es la dimensión? Ahí me está mostrando que nuestra métrica son las sesiones, es el número de sesiones que tengo, y la dimensión, la forma en la que desglosa los datos, son por países. Vamos a esta última. Yo tengo un gráfico, un pie chart, ¿qué me está mostrando ahí? Ahí me está mostrando la cantidad de sesiones, solo que no estoy mostrando la métrica. Pero me la está expresando no en valores absolutos, sino en porcentajes. ¿Cuál es la dimensión en este caso? En este caso, la dimensión es el medio de tráfico, porque me está mostrando, bueno, tu tráfico, el 57% de tu tráfico viene desde orgánico, es decir, desde Google, por búsquedas orgánicas. Tienes un 18% de tráfico de referidos, es decir, de otros sitios web que llevan tráfico a tu sitio web. No siendo más, y después de tener claros los conceptos de métricas y dimensiones, en la próxima clase vamos a crear nuestro reporte de Google Analytics. Recuerda que Google Analytics es la herramienta de analítica web más importante que hay, porque nos permite entender
quién está visitando nuestro sitio web y qué está haciendo dentro de él. Ahora, hay un inconveniente. Muchas personas, la gran mayoría, no saben manejar esta herramienta y cuando quieren ver un informe, por ejemplo, de cuántos visitantes tengo, les toca crear una cuenta o les toca acceder a una cuenta y entender cómo funciona la herramienta. En nuestro caso, con Data Studio, vamos a tener todos los datos que nos importan en una sola página. Así que vamos a la herramienta y creemos nuestro reporte de Google Analytics. Vamos a crear nuestro informe de Google Analytics y para eso voy a crear un nuevo informe en Google Data Studio y nos vamos a conectar a la fuente de datos de muestra que nos ofrece Google, que se llama Sample Google Analytics Data. Y ahí nos conectamos. Automáticamente Google crea una tabla para mí, pero realmente no me interesa, entonces voy a seleccionarla y la voy a borrar, porque lo que me interesa es crear una serie temporal que me muestre cuánto tráfico tengo al día. Para eso voy a irme a insertar y en insertar voy a buscar serie temporal y la voy a ubicar en esta esquina. Listo, ahí ya me está mostrando cuánto tráfico tengo cada día, pero la métrica que me está mostrando es la cantidad de sesiones y me gustaría más bien ver la cantidad de usuarios. ¿Y eso cómo se hace? Es en esta tabla. En esta tabla yo puedo controlar las dimensiones y métricas que quiero ver. En este caso, en la parte de métricas está sesiones y yo voy a hacer clic y voy a buscar usuarios o en inglés users. Y voy a buscar esa métrica y aquí está. Ya tengo una tabla, ya tengo una serie temporal que me está mostrando mi tráfico diario por usuarios. Lo que sigue es que me está mostrando unas fechas, pero no son exactamente las fechas que yo quiero. Yo quiero tener un control del tiempo o del periodo que quiero visualizar. Para eso me voy al menú, voy a insertar y en insertar voy a buscar el elemento periodo. Y ese periodo lo voy a poner aquí. El periodo me va a permitir elegir el rango de tiempo que quiero visualizar. En este caso, yo voy a elegir que me muestre el año pasado. Quiero que me muestre el tráfico del año pasado. Y ya todos los gráficos que yo tenga en este reporte me van a mostrar datos del año pasado. Ahora, lo que quiero visualizar son las métricas de tráfico, tasa de conversión y cantidad de objetivos cumplidos. Para eso voy a volver a insertar. Y en insertar voy a buscar tarjeta de resultados. Voy a poner una tarjeta de resultados y la voy a poner acá. Y ahí me está mostrando una métrica que es la cantidad de sesiones. Otra vez no es la métrica que me importa, sino la cantidad de usuarios. Voy a elegir usuarios. Users. Y esta métrica ya está creada. Ahora simplemente puedo copiar y pegar para tener otra métrica. Y en este caso ya no quiero users, sino que quiero que me muestre la cantidad de objetivos cumplidos. Y eso se llama Goal Completions. Hay una métrica que se llama objetivos completados. Después quiero ver la tasa de conversión entre la cantidad de personas que me visitan y la cantidad de personas que hacen conversiones. Lo que quiero hacer ahora, una vez ya tengo la métrica de usuarios y la de objetivos completados, es sacar la tasa de conversión entre estas dos. Simplemente voy a crear una copia de esta métrica, voy a ponerla acá y la métrica que voy a elegir es la tasa de conversión de objetivos completados y esa se encuentra como Goal Conversion Rate, como tasa de conversión de objetivos. Y ahí ya me está mostrando las métricas que más me interesa ver en este reporte. Lo que sigue es que voy a mostrar un mapa que me muestre cuáles son los países que más están visitando nuestro sitio web. Para eso voy a irme al menú, a insertar y voy a buscar la opción Geo o Mapa. Y esa está aquí, Mapa Geográfico. Y voy a ponerlo justo aquí. Ahí por defecto ya me va a mostrar cuáles son los países que más generan tráfico y me está mostrando claramente la mayoría de tráfico viene desde Estados Unidos. No siempre tienes que poner el mapa del mundo para mostrar tus mapas. Te voy a enseñar a visualizar únicamente el continente americano. Resulta que en nuestro panel hay una opción que se llama área de zoom. En este momento está como mundo. Voy a hacer clic y voy a elegir otra opción para visualizar este mapa. En este momento está como mundo, pero me interesa ver continente. Hago clic y voy a América. Y así el mapa me va a mostrar solo el tráfico del continente americano. Esto es un ejemplo, pero me gustaría dejarlo como estaba antes. Entonces voy a hacer Control Z para ver otra vez el mapa del mundo. En este momento vamos a crear gráficos de barras que nos permitan entender la composición de nuestro tráfico. Para eso voy a ir al menú, voy a ir a insertar y voy a ir a gráfico de barras. Y voy a poner este gráfico justo aquí. Y voy a hacerlo un poco más pequeño. En este momento la dimensión que me está mostrando es la cantidad de sesiones por medio. Pero como yo quiero conocer más de mi audiencia, quiero saber qué tipo de usuarios son. Es decir, si son visitantes nuevos o recurrentes. Para eso voy a irme a la dimensión y voy a cambiarla por User Type.
o tipo de usuario. Y ahí ya me está mostrando cuántos usuarios tengo nuevos y cuántos son recurrentes. Pues no me gusta esta vista vertical, me gustaría más bien tenerla horizontal. Para eso voy a ir al panel. En esta opción estamos viendo los datos donde modificamos métricas y dimensiones, pero es en estilo donde yo puedo cambiar la forma en la que se ve este gráfico. En este momento está horizontal, está vertical, voy a cambiarlo a horizontal. Y listo, así es como yo quiero tener este gráfico. Voy a crear una copia de este gráfico. Voy a hacer control C y control V para crear una copia, y esta es la dimensión que quiero visualizar. Ya no es el tipo de usuario, sino el dispositivo desde donde me están visitando. Voy a ir a dimensión y voy a buscar device category. Y ahí me va a mostrar, bueno, la cantidad de tráfico que tienes esta cantidad para desktop, tienes tantos visitantes desde móvil y tantos visitantes desde tablet. Y mientras tanto voy a crear otra tabla, otro gráfico que me muestre demográficamente quién es mi audiencia, saber si son hombres, si son mujeres y cuál es su grupo de edad. Entonces, la dimensión que tengo en este momento es categoría de dispositivo, pero la que yo quiero crear, la que yo quiero tener es edad. Voy a buscar una nueva dimensión que se llame age y me va a mostrar grupos de edad. Pero yo quiero que este gráfico esté desglosado en género. Para eso hay una opción, en la tabla hay una opción de dimensión de desglose que me permita tener dos dimensiones en una sola gráfica, y voy a elegir que me muestre gender. Y ahí está. Me está mostrando exactamente el mismo gráfico, pero desglosándolo por hombres y por mujeres. Pero no me gusta tanto que se vea así. Más bien voy a ir a estilo y voy a apilar esas barras. ¿Y cómo hago eso? Hay una opción que se llama barras apiladas. Le voy a dar OK y me va a mostrar la cantidad de tráfico que tengo por edad y por género. Por último, vamos a crear dos gráficos más, un pie chart y una tabla. Para el pie chart voy a ir a insertar, gráfico circular, y lo voy a poner justo aquí abajo. Lo voy a poner más pequeño. Y este gráfico me va a mostrar cuáles son mis fuentes de adquisición más importantes para mi sitio web. Y ahí ya lo está haciendo. Por cantidad de sesiones me está mostrando cuál es el medio que más genera tráfico. En este caso estoy viendo que es Google, que se lleva la gran mayoría del tráfico. Y por último voy a crear una tabla que me permita ver las páginas más populares. Otra vez voy a insertar a tabla y voy a ponerla justo aquí abajo. La dimensión que eligió por defecto es el medio y la métrica son sesiones. No me interesa el medio, sino esta vez las páginas, y para encontrar las páginas hay una dimensión que se llama page title o título de la página. Y listo, ahí tenemos una tabla que nos va a mostrar de mayor a menor cuáles son las páginas que más sesiones están recibiendo. Acabas de crear tu primer reporte en Google Data Studio con datos de Google Analytics. Mi invitación es a que mejores un poco la diagramación del reporte que acabamos de crear, y voy a ponerte un reto. El reto de esta clase va a ser que crees un reporte de Data Studio para cada tipo de informe de Google Analytics. Es decir, vas a crear un reporte de audiencia donde veas cuántos usuarios están visitando tu sitio web, desde qué dispositivos te están visitando y demográficamente quién es tu audiencia. Vas a crear otro reporte de adquisición que te permita ver desde qué fuentes de tráfico es donde más personas están llegando a conocer a tu sitio web. También haz un reporte de comportamiento. Simplemente crea una tabla mostrando cuáles son las páginas más visitadas y cuál es el tiempo promedio que la gente está pasando en estas páginas. Por último, crea un reporte de conversión donde puedas visualizar el tráfico, la tasa de conversión y la cantidad de objetivos cumplidos dentro de tu sitio web. En la próxima clase vamos a crear un reporte de SEO utilizando Google Data Studio y Google Search Console. En esta clase